A ver, vamos a continuar la clase. Un tema bastante importante, ¿ya? Si ustedes ponen atención, rápidamente vamos a poder concluir. Mejor. Miren, muchachos, el tema es bastante sencillo, ¿ya? Lo único que tienen que hacer ustedes es recordar las ciencias básicas, que es fundamental para la semiología, ¿ya? La semiología, sin el conocimiento de anatomía básica, sin el conocimiento de fisiología y de fisiopatología, obviamente va a resultar pues, un problema de idioma chino, ¿cierto? Pero si ustedes recuerdan cada una de estas características, fácilmente ustedes van a deducir las anormalidades correspondientes a este sistema, ¿no es cierto? En primera instancia, saben perfectamente que sistema, ¿no es cierto?, es un conjunto de una serie de órganos, ¿no es cierto?, a diferencia del aparato. Cuando uno habla de aparato, obviamente se refiere simplemente a una estructura bastante precisa. En cambio, un sistema está integrado por varias estructuras, a veces un poco diferentes, ¿no? Esto ocurre con el sistema linfático. Acá llamamos sistema linfático. El sistema linfático es una serie de estructuras, ¿no es cierto?, que están integrando una situación bastante grande que ustedes lo conocen con el nombre de RES, Sistema Reticular Sistémico, ¿no es cierto? Este sistema, del sistema RES, obviamente involucra una serie de órganos. Entre ellos, obviamente, están los ganglios, que son las estructuras que prácticamente pues, es el tema de esta exposición. Pero también hay que tener en cuenta que además de los ganglios existe una serie de otras estructuras que forman parte del sistema de RES, ¿no es cierto? Están, por ejemplo, las amígdalas, ¿no es cierto?, que van a estudiar probablemente en la semiología de boca. Igualmente están los ganglios, obviamente, tanto superficiales como profundos. También existe una serie de estructuras parecidas, ¿no?, que pueden encontrar a lo largo de toda la vía respiratoria y la vía digestiva. Recuerden ustedes las placas de Peyer, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cada una de ellas obviamente son parte integrante del sistema retículo endotelial, ¿no es cierto? Entonces, estas estructuras obviamente, dependiendo de su ubicación, obviamente cumplen una función determinada. Pero de manera general, vamos a saber entonces que el sistema retículo endotelial, ¿no?, conjuntamente, como un sistema único, participa en una serie de actividades. La actividad fundamental, obviamente, es una actividad defensiva. O sea, los ganglios, obviamente, ¿no es cierto?, y las demás estructuras, obviamente, están situadas precisamente pues, dentro de las cavidades y en las desembocaduras de los diversos órganos, obviamente, tratando de proteger al organismo. ¿No es cierto? Entonces, pásame por favor la primera para que vean ustedes. Estas son las estructuras que nosotros hemos involucrado, ¿no es cierto? El sistema linfático, básicamente los ganglios linfáticos son los más importantes, son los más conocidos, pero no olviden ustedes también otras series de estructuras que están dentro de órganos bastante precisos, como son el vaso, el hígado, ¿no es cierto?, las amígdalas, las adenoides, ¿no es cierto?, las placas de Peyer que están en el intestino. Obviamente cada una de estas estructuras obviamente merecen una forma peculiar de evaluación y de estudio, pero en última instancia las funciones que cumplen ellas son más o menos semejantes, ¿no es cierto? Pasa por favor. Cuando hablamos del sistema linfático, vamos a hacer alusión a tres elementos fundamentales que pueden ser motivos de anormalidades y manifestaciones semiológicas. ¿Cuáles son estos? Primeramente, los ganglios linfáticos como estructuras, obviamente, anatómicas que pueden tranquilamente ser palpables, y obviamente el crecimiento de estas estructuras obviamente van a ser pues, bastante llamativas y por lo general pues obedecen a enfermedades a veces, muchas de ellas importantes o a veces intrascendentes. Ya vamos a ver cuáles son las características que nos pueden orientar. Estos ganglios obviamente no están aislados, ¿no es cierto? Están interconectados a través de los vasos, ¿no es cierto? Recuerden ustedes que los ganglios están ubicados en áreas determinadas, ¿no? Y estas áreas obviamente son drenadas, obviamente los ganglios obviamente están drenando áreas determinadas. Entonces cuando uno evalúa el crecimiento de un ganglio, obviamente tiene que explorar el área que le corresponde. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad inflamatoria o infecciosa en el pie,
obviamente, probablemente los ganglios que van a demostrar la alteración que puede encontrarse como consecuencia de la inflamación, probablemente van a afectar los ganglios de la cadena inguinal, ¿no es cierto? Cuando una persona tiene, por ejemplo, una patología neoplásica mamaria, obviamente lo primero que tienen que buscar ustedes son los ganglios axilares, ¿no? Entonces, el primer concepto que ustedes tienen que tener en cuenta es que los ganglios están drenando áreas correspondientes, ¿correcto? Tienen una lesión genital, obviamente ustedes tienen que buscar los ganglios inguinales, ¿correcto? Estos ganglios, obviamente, tienen una serie de vasos, no solamente el ganglio funciona aisladamente, sino está interconectado, o sea, hay vasos aferentes que drenan, obviamente, un líquido especial que se llama linfa, que va al ganglio, y del ganglio tiene que salir vasos para que continúe la circulación y, obviamente, llegue a la circulación sistémica y de esa manera se cierre todo el circuito. Paso, por favor. Miren ustedes, la masa ganglionar, la masa del sistema retículo endotelial prácticamente es pequeña, no es mayor del 3% del peso corporal, ¿no es cierto? Y tiene una serie de funciones, ya he mencionado. Una de ellas es, actúan como una especie de filtros, ¿ya? Retienen moléculas grandes, no solamente partículas bacterianas o elementos bacterianos, sino también restos de células y demás desechos que tranquilamente pueden originarse en la periferia y son transportadas a través, obviamente, de la circulación linfática. También saben ustedes que el sistema retículo endotelial participa de los mecanismos defensivos. Entonces, muchas de las células que de alguna manera se escapan del patrón de replicación normal y que pueden transformarse en células potencialmente malignas, en un sistema inmunocompetente es retirado de la circulación y de esa manera no se produce, obviamente, la neoplasia correspondiente. Proporciona una barrera parcial contra la maduración de células malignas del organismo. Eso es lo que acabo de mencionar. Y en ocasiones, obviamente, el ganglio, no solamente el ganglio, sino todo el sistema retículo endotelial participa en los mecanismos defensivos del organismo. Ustedes saben, dentro de los mecanismos defensivos del organismo, hay mecanismos específicos y mecanismos inespecíficos. Los mecanismos específicos, como ustedes muy bien saben, pueden originar respuestas de defensa frente a determinado agente etiológico o frente a determinada agresión, formando una serie de elementos defensivos, muchos de los cuales pueden ser de tipo humoral, como son las inmunoglobulinas, o también pueden ser de tipo celular, y me estoy refiriendo a la inmunidad celular. Entonces, tanto la inmunidad celular como la inmunidad humoral depende precisamente de este sistema que estamos estudiando. ¿Ah? Ahora, ¿cómo actúa? Pasa, por favor. Esta es la forma como actúa. Una vez que es drenado el líquido con estos elementos anormales, obviamente, los ganglios se van a encargar, a través del número de células infinitas que tiene dentro del ganglio, obviamente van a primeramente ser retirados. Son retirados a través de la captación y la fagocitosis. La fagocitosis es un mecanismo interesante para retirar bacterias, células muertas, tejido necrosado, etcétera, etcétera. La segunda parte, como he mencionado, la absorción de líquidos y sustancias, eso ocurre en las placas de Peyer. Ustedes saben perfectamente que las grasas, una vez que son digeridas y son obviamente preparadas para la absorción, no van directamente al torrente sanguíneo, sino van directamente hacia los ganglios linfáticos, o sea, a través de las placas de Peyer. Y ustedes van a ver un síndrome bastante interesante cuando hay bloqueo de este tipo de circulación. En el capítulo de aparato digestivo, ustedes van a estudiar un síndrome que se llama síndrome de mala absorción, ¿no es cierto? En el síndrome de mala absorción, ustedes van a ver que hay bloqueo de la absorción de una serie de sustancias y fundamentalmente la absorción de las grasas. Y como consecuencia de esto, entonces se elimina grasas por el tracto digestivo y las heces aparecen brillantes, grasosas, etcétera, etcétera. Un fenómeno que se conoce como el nombre de esteatogrea. ¿Se dan cuenta? Entonces es parte del sistema linfático, miren ustedes, ¿no es cierto? Además, en ocasiones, cuando los órganos centrales de formación de células rojas fallan, pueden tranquilamente los ganglios linfáticos asumir la función y producir, obviamente, células rojas de manera exógena, de manera fuera de los lugares habituales. Pueden comenzar a fabricar
células rojas y otras células prácticamente. Finalmente, hemos mencionado que el drenaje de estas sustancias precisamente genera un líquido. Este líquido se llama líquido linfático o linfa, ¿no? La linfa es el producto entonces de la absorción, ¿no es cierto?, de estas contaminaciones que no pueden ser obviamente vehiculizadas a través de los otros fenómenos que ustedes van a ver cuando hablan de síndrome edematoso. Pasa, por favor. Esta es la circulación linfática. La circulación linfática, ¿qué hace entonces? Captura toda la circulación de la región correspondiente. Estos vasos van a confluir en los ganglios, obviamente, y estos ganglios linfáticos, como consecuencia de su hiperactividad, pueden incrementar de tamaño, definitivamente. Posteriormente, una vez que han llegado a los ganglios y son retirados los elementos extraños, obviamente de los ganglios van a tener que salir vasos eferentes. Estos vasos eferentes se van a ir juntando para formar los llamados capilares linfáticos. Posteriormente, los capilares linfáticos se juntan y forman vasos más grandes llamados los vasos linfáticos. Y estos vasos linfáticos van a llevar a la circulación central a través de dos conductos grandazos que ustedes conocen, ¿no es cierto? El conducto linfático, ¿no?, el conducto torácico y el conducto linfático derecho. Paso, por favor. Miren ustedes, la distribución prácticamente es enorme. Dentro de todo el organismo prácticamente sigue la misma distribución de la circulación vascular. Paso, por favor. Nuevamente, los grandes vasos centrales, ¿no es cierto?, porque la circulación obviamente tiene que llegar, ¿no es cierto?, hacia los vasos centrales para que se cumpla el mecanismo circulatorio. Pasa, por favor. La circulación linfática, como he mencionado, de manera general, amplia, está drenando áreas interesantes, ¿no es cierto? Ustedes conocen, obviamente, que la parte superior derecha, ¿no es cierto?, va a ser drenado a través del conducto linfático derecho. Y este conducto linfático derecho va a desembocar o va a drenar en la vena subclavia. Y la vena subclavia, por supuesto, va a llegar a la vena cava superior. Mientras la parte inferior del resto del cuerpo, obviamente, va a ser drenado a través de un gran conducto que se llama el conducto torácico, que igualmente desemboca en la vena subclavia del lado izquierdo, y para que finalmente llegue a la vena cava también superior. Y de esa manera se cierra el circuito. Paso, por favor. Nuevamente está especificado simplemente lo que acabo de decir. Otro, ¿no es cierto? Cuando hablamos de los ganglios linfáticos, estamos hablando que de una porción simplemente del tejido del sistema retículo endotelial. Pero sin embargo, esta pequeña porción del sistema retículo endotelial nos sirve, para lo menos nos da una idea de todo lo que está pasando con el sistema. Nosotros tenemos la posibilidad, en la parte semiológica, solamente de poder evaluar los ganglios, ¿no es cierto?, que están a flor de piel, que prácticamente están ocupando el tejido celular subcutáneo. Y desde ese punto de vista, los ganglios pueden dividirse en ganglios superficiales, como está en la pilmina, ¿no?, que están ocupando el tejido celular subcutáneo, pero también no leen ustedes que existen los llamados ganglios profundos. Los ganglios profundos, obviamente, que están en la mayor parte de órganos. Hay ganglios en el mesenterio, hay ganglios en el hilo respiratorio, etcétera, etcétera, que tranquilamente podemos hablar, ya no directamente desde el punto de vista de la exploración semiológica que hacemos, sino de repente con ayuda diagnóstica de diversa naturaleza, como es una radiografía. A través de una radiografía yo puedo observar, y probablemente en la parte de semiología radiológica les van a decir ustedes que a veces los ganglios grandes iliares pueden ser observados a través de la radiografía, ¿no? Entonces, pero nosotros solamente podemos examinar los ganglios superficiales. Ahora, de manera normal, los ganglios superficiales generalmente no son palpables, ¿ya? Entonces, excepcionalmente, a nivel inguinal se puede palpar ganglios pequeños que no tienen mayor trascendencia, ¿no? Pero todo crecimiento ganglionar, definitivamente, ¿no es cierto?, cuando son palpables, obviamente ya constituye de repente un signo necesario que debe, ¿cómo se llama?, explicarse por qué motivo este ganglio está aumentado de tamaño. Dice, los ganglios superficiales nos permiten entonces hablar el estado de salud de todo el sistema, ¿no es cierto? Es una pequeña cantidad, ¿no es cierto?
Y como es fácilmente accesible al estudio, obviamente una valoración ordenada es fundamental para tratar de determinar si el ganglio está aumentado de tamaño o no, que es la primera parte de la valoración. Esta es la estructura básica, que no pretendo darles una clase de anatomía, pero recuerden ustedes que el ganglio obviamente tiene primeramente una cubierta fibrosa, constituido por una serie de estructuras sumamente vascularizadas con fibras, colágenos y una serie de otras células definitivamente. Y de ahí están partiendo tabiques que se dirigen al hilio del ganglio, ¿no es cierto? Y de ahí obviamente se van tejiendo una serie de estructuras, ¿cierto? Que finalmente van a terminar, ¿no es cierto?, con la salida de los vasos eferentes. Otro, por favor. Estas son las otras estructuras asociadas al sistema linfático, como he mencionado, para que recuerden ustedes, las amígdalas, ¿cierto?, que son pequeñas, tienen una forma romboidal y están en la parte posterior, a nivel de la base de la lengua, en la cara lateral de la faringe, ¿no es cierto?, situadas entre los arcos palatinos, a ambos lados de la faringe, ¿no es cierto? Los adenoides, o también llamadas amígdalas faringias, obviamente que están en la parte posterior, ¿no?, cerca de la desembocadura de la parte posterior de la nariz, o sea, en la rinofaringe, ¿no es cierto? Y van a ver ustedes que con frecuencia los niños a veces con facilidad hacen reacciones hipertróficas por mecanismos infecciosos de estas estructuras. Y en consecuencia, a veces los niños cuando tienen infecciones repetidas, ¿no es cierto?, originan crecimientos ganglionares que interfieren con la ventilación a través de la nariz, ¿no? Y el paciente a veces se acostumbra a respirar con la boca abierta y finalmente le va a dar, pues, la persistencia de esta respiración, origina una expresión facial que se denomina facies adenoidea, ¿no es cierto? La facies adenoidea, el niño es el niño con boca abierta, la nariz un poco más pequeña, ¿no es cierto? Labios obviamente abiertos, ese se llama la facies adenoidea, ¿no es cierto? Otra, por favor. Cuando están ustedes frente a un crecimiento ganglionar, obviamente ustedes tienen que hacer una serie de preguntas, ¿cierto? Primeramente, ¿cuándo ha notado la aparición de esta tumoración o bulto? Se le pregunta al paciente. El paciente no tiene, pues, la obligación de decir que ha aumentado o le ha aparecido un ganglio. Generalmente el paciente dice, me ha aparecido un bulto, ¿no es cierto? Entonces, como ustedes sí saben perfectamente que ese bulto o ese ganglio obviamente está drenando un área, le pondrán bastante atención al área correspondiente. Entonces la ubicación y preguntar de cuándo, ¿no es cierto?, ha notado la aparición es sumamente importante. Un ganglio inflamatorio que es sumamente frecuente tendrá, pues, un tiempo de evolución bastante corto, ¿no es cierto? Mientras un ganglio neoplásico, un linfoma o un ganglio con una metástasis, se puede llamar de tipo neoplásica, probablemente la duración de la enfermedad será mucho mayor. También preguntar la forma como ha crecido y la velocidad de crecimiento, que de alguna manera nos da una idea de la naturaleza evolutiva de la enfermedad que está originando esta adenomegalia. Otro punto importante, preguntar sobre la sensibilidad. Hay dos situaciones que ustedes tienen que determinar cuando están frente al crecimiento del ganglio, ¿ya? Si este ganglio es inflamatorio o este ganglio es neoplásico. Son dos situaciones simplemente, ¿no? Y a veces es bastante difícil. Pero hay una serie de datos clínicos, de datos semiológicos que tranquilamente me pueden sugerir, y uno de ellos es precisamente la sensibilidad. Un ganglio crecido, doloroso, generalmente es un ganglio inflamatorio. Los ganglios neoplásicos generalmente son indoloros. Ahí tienen ustedes una característica. Otra cosa, obviamente, preguntar si ha habido algún cambio superficial de la piel suprayacente de la tumoración, ¿no es cierto? Es fácil de entender si un ganglio ha sido infectado y obviamente a veces el ganglio llega a supurar, tranquilamente puede originar una serie de signos inflamatorios en la piel suprayacente y en el peor de los casos inclusive podría fistulizarse y podría drenar algún tipo de secreción. Entonces el hecho de tener eso ya fácilmente me hace pensar, pues, que el paciente tiene una adenitis de tipo infeccioso. Otra característica, obviamente, preguntar si son únicos o múltiples. Entonces, dependiendo de la patología, obviamente estos tendrán diversos tipos de presentación. Ahora, el crecimiento de un ganglio obviamente va a tener, pues, una serie de manifestaciones, no solamente locales, sino también puede tener una serie de manifestaciones de tipo sistémica.
¿cierto? En primera instancia, pueden tener manifestaciones dependiendo del órgano que está generando. Por ejemplo, si yo encuentro en una persona se queja de presencia de un ganglio que no duele en la axila y se trata de una dama, yo lo primero que tengo que pensar es un cáncer mamario, así de simple, ¿no es cierto? En consecuencia, las manifestaciones generales son fundamentales. Si un paciente tiene una inflamación faríngea intensa, con crecimiento de ganglios de la cadena cervical, de repente el paciente tiene una mononucleosis infecciosa, y así por el estilo. Entonces, las manifestaciones generales son sumamente importantes porque me van a guiar sobre la posible causa, ¿no?, de esta adenomegalia. Los síntomas de los órganos, además, que pueden estar generando este tipo de patología es fundamental, ¿no es cierto? Un paciente que tiene que tos, hemoptisis, y tiene el paciente de repente en la radiografía ganglios a nivel del ilio, obviamente ustedes están pensando probablemente en una neoplasia, aunque también puede ser un problema de tipo inflamatorio. Hay un ganglio muy interesante que van a ver ustedes que se presenta en la zona supraclavicular izquierda, ¿no es cierto? Que tiene características de ganglio neoplásico, porque es no doloroso y de consistencia dura. Ese ganglio se llama ganglio de Virchow. Y el ganglio de Virchow se origina en los pacientes que tienen cáncer gástrico o cáncer pulmonar, ¿no? Es un signo muy llamativo, interesante, ¿no es cierto?, que me da una idea de lo que puede estar pasando con el paciente. Otro, por favor. El líquido que se llama que drena, obviamente se llama linfa, ¿no es cierto? Cuando ustedes hagan la parte de que llama tejido celular subcutáneo, van ustedes a estudiar un síndrome que se llama síndrome de Matos, ¿no es cierto? En el síndrome de Matos, obviamente, hay una transferencia de líquido del intravascular al intersticial, ¿no? Entonces, cuando ustedes están frente a un proceso de esta naturaleza, obviamente, las posibilidades no son solamente la retención de agua y sodio, como es en el edema clásico, sino el bloqueo de la circulación linfática también puede perturbar el drenaje de la linfa. En consecuencia, va a tener todo el aspecto, la extremidad, de una extremidad edematosa. Pero como esta extremidad edematosa tiene características peculiares por la dificultad del drenaje del líquido linfático, este tipo de edema tiene una denominación diferente y se denomina linfedema, ¿ya? Entonces, nuevamente, el linfedema es la acumulación del líquido linfático en un área determinada por bloqueo de la circulación linfática. No confundir con el edema clásico. El edema clásico, van a ver, es la retención de agua y sodio. En cambio acá, bloqueo de la circulación linfática. Y en consecuencia, cuando están frente a una extremidad aumentada de volumen, lo primero que tienen que pensar ustedes, ¿será un edema clásico o será un linfedema? ¿No es cierto? En el caso del linfedema, generalmente, a Dios gracias, los linfedemas generalmente son localizados. Claro que puede haber linfedemas generalizados, especialmente son de tipo genético o congénito, definitivamente, pero los adquiridos, lo que comúnmente nosotros encontramos, obviamente, se deben o son linfedemas localizados. Por ejemplo, se les puede poner una pregunta en el examen. Antecedente de una paciente de 35 años que fue operada por una tumoración que no precisa de la mama derecha y le hicieron una mastectomía. 4 años, 5 años después, la paciente viene porque se le hincha, ¿no? Hay aumento de volumen del brazo del lado izquierdo, ¿no es cierto? Se torna un poco dolorosa, pero no muy intenso el dolor, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué estará pasando con el paciente? ¿No es cierto? Entonces, lo más probable es que esta paciente esté presentando un linfedema secundario a vaciamiento ganglionar, porque cuando hay una neoplasia mamaria, lo que hace el cirujano, a veces según las operaciones radicales, no solamente saca la mama, sino también hace un vaciamiento de los ganglios, porque les he mencionado, la cadena más rápidamente comprometida en una neoplasia, obviamente solo es la cadena axilar, ¿no? Entonces, si el cirujano no estirpa toda esta cadena, obviamente pues está dejando remanente de tejido neoplásico y eso no tiene ningún sentido, ¿no es cierto? Entonces, fácil es identificar que este paciente puede tener un linfedema postquirúrgico. También hay que preguntar entonces
cuál es el ritmo de progreso, cuál es la duración, los factores o enfermedades predisponentes, como les he mencionado. Ya vamos a ver ustedes qué relación de otras enfermedades pueden originar esto, ¿no es cierto? Los síntomas acompañantes, ¿no es cierto? Las enfermedades y tratamientos anteriores, ¿no es cierto? Puede que este paciente no haya sido sometido a tratamiento quirúrgico. En mi historia clínica yo les puedo poner y les puedo decir, el paciente ha recibido quimioterapia. ¿A quién se le da quimioterapia? ¿A una patología infecciosa? No, ¿no es cierto? Solamente una patología inmunológica o una patología neoformativa. Entonces fácilmente ustedes pueden decir, esta es obviamente es una neoplasia, ¿no es cierto?, que ha recibido quimioterapia y el aumento de volumen que tiene probablemente sea debido a un linfedema. ¿Correcto? Muy bien. Igualmente ahí tienen ustedes medicación que ha recibido el paciente, quimioterapia, antibioterapia. Ya claro, para complicar un poco las cosas, no necesariamente los linfedemas pueden ser, como se llama, de tipo neoformativo, por bloqueo de la circulación, sino también en las infecciones crónicas puede existir lo que se llama la linfangitis, y cuando la linfangitis es crónica, va a generar tejido fibroso, puede tranquilamente bloquear también los capilares linfáticos y el paciente tener obviamente un linfedema crónico por una infección crónica de la extremidad. Otro, por favor. Los antecedentes médicos es importantísimo, ya les he mencionado. Un paciente que haya tenido una radiología torácica con ciertas anormalidades, la prueba de tuberculina o prueba de dermoreacción. Acuérdense ustedes que una de las enfermedades muy prevalentes en nuestro medio es tuberculosis, y obviamente la tuberculosis generalmente está acompañada, ¿cierto?, de a veces crecimiento ganglionario. Una forma peculiar, van a ver ustedes, aquellas situaciones en las cuales los pacientes pueden hacer una adenitis de tipo tuberculosa, ¿no? Y esta adenitis tuberculosa generalmente ocasiona compromiso de los ganglios del cuello, ¿no? Y como es una enfermedad que no tiene mucha agudeza, a veces el paciente tranquilamente o el organismo puede tranquilamente llegar a controlar, ¿no es cierto? Y años más tarde, obviamente después de que se apertura y cicatriza, el paciente viene con una cicatriz irregular retráctil en el cuello, ¿no es cierto? Y esa secuela de una adenitis tuberculosa anterior recibe el nombre de escrófula. Entonces, si yo le presento a un paciente con un antecedente de escrófula, obviamente estoy diciendo que el paciente ha tenido una adenitis de tipo tuberculosa, que generalmente en nuestro medio ya está desapareciendo debido obviamente a la esterilización de la leche, la pasteurización de la leche, ¿ya? Algunos de ustedes probablemente vienen de provincia, entonces en provincia es bastante común, ¿no es cierto?, la gente que cría ganado, ¿no es cierto?, que exprime, o sea, ordeña la vaca, ¿no es cierto?, y quiere la leche de frente, ¿cierto? ¿No? Como quien dice, de la olla a la boca, ¿cierto? En este caso, obviamente, una enfermedad también que adolece en estos animales hace a veces mastitis tipo tuberculosa. Y como el germen es Mycobacterium bovis, no Mycobacterium humano, ¿no es cierto? Entonces, a veces la tuberculosis es lenta, es obviamente un poco indolente y el organismo de repente puede inclusive llegar a controlar, pero deja su secuela. La secuela se llama entonces escrófula. Muy bien. Enfermedades recurrentes, infecciones recurrentes, ya les he mencionado, en el caso de un paciente que tenga una infección recurrente, puede ser una linfatitis crónica y obviamente fibrosarse los vasos linfáticos y obviamente presentarse entonces el linfedema. Cirugía y traumatismo previos, ya hemos hablado. Otro, por favor. La exploración física es simple. Solamente lo que tienen que hacer ustedes, obviamente, utilizar la palpación, obviamente, y de repente una cinta métrica, y de repente un lápiz hermográfico para poder precisar, para poder pintar, ¿no?, y seguir la evolución del cuadro, ¿no es cierto? ¿No? La impresión es fundamental y la palpación fundamental, y se debe explorar, obviamente, región por región. Ahora, cada región que ustedes palpan, obviamente, exige una técnica, una metodología, ¿no es cierto? Porque tienen que tener en cuenta cómo es la distribución en cada una de estas áreas. Las otras áreas fundamentales en las cuales están también el sistema linfático, como ocurre en el vaso y ocurre en el hígado, obviamente eso lo dejamos para la parte del examen abdominal en el capítulo del aparato digestivo, ¿no es cierto? Entonces, las zonas, obviamente, que tienen que examinarse, obviamente tienen que ser zonas completamente descubiertas. El paciente tiene que estar desnudo y en área, obviamente, completamente expuesta y con una posición adecuada, obviamente, del explorador.
Otra, por favor. En condiciones normales, como les he mencionado, los ganglios son tan pequeñitos, a veces no se palpan. Excepcionalmente se pueden palpar ganglios pequeños, ¿cierto? Que no tienen mayor trascendencia. Entonces, cuando se localiza, obviamente, hay que determinar una serie de características. Cuando los ganglios están incrementados de tamaño, obviamente, ustedes van a escuchar una serie de denominaciones. Pueden escuchar el término de adenomegalia. Entonces, por favor, cuando se le ponga que se palpa una adenomegalia, ¿no? Este término está haciendo alusión a un crecimiento ganglionar, o sea, un ganglio palpable. El ganglio palpable ya tiene un significado. Obviamente, algo está ocurriendo, ¿no es cierto? Entonces, los ganglios aumentados de tamaño, obviamente, deben explorarse con la zona. Ahora, todas las zonas adyacentes se tienen en cuenta precisamente el drenaje regional correspondiente. Otro, por favor. Bueno, ustedes van a encontrar las posibilidades de ganglios que están, obviamente, como están ubicados en el regional subcutáneo, generalmente la piel suprayacente en algunas áreas es bastante más laxa. Obviamente van a tener ustedes que hacer una palpación bastante moderada, no presione demasiado, porque si presiona demasiado el ganglio se escapa y dejan de palpar. Entonces hay que tener bastante fineza, hay que ser bastante más tranquilo para hacer la valoración, para evitar entonces este desplazamiento del ganglio y que eviten que ustedes tranquilamente pueden identificarlo. Otro. Ahí tienen ustedes los sinónimos entonces de un crecimiento ganglionar con adenomegalia, o también linfoadenomegalia, o también adenopatía, ¿no es cierto? Adeno de ganglio, hipatía o patos de enfermedad. Solamente hace alusión a un ganglio crecido y que probablemente obedezca a una enfermedad que hay que identificar. En algunas ocasiones, los ganglios pueden ser aislados y en otras ocasiones los ganglios pueden crecer juntos. Recuerden ustedes que las áreas no solamente hay un solo ganglio, sino puede haber varios ganglios. A veces varios ganglios pueden crecer y pueden juntarse. Cuando ocurre esto, se denomina conglomerado ganglionar. Entonces, lógicamente, ahí pueden utilizar ustedes el lápiz demográfico y hacer, obviamente, un marcaje para seguir la evolución de estos ganglios. Nuevamente, una característica que hemos mencionado, que es la sensibilidad, que es sumamente importante, ya vamos a ver más adelante, todas las características que tienen que describir ustedes cuando están frente a un ganglio palpable. Pasa, por favor. Estas son las características, miren ustedes, independiente de dónde estén los ganglios, obviamente ustedes tienen que escribir así. Yo les sugiero a ustedes que guarden esto, obviamente, ¿no es cierto? Porque es la única forma de poder decir si este ganglio tiene o no determinada característica que me pueda sugerir si el ganglio es inflamatorio o ganglio neoplásico, ¿correcto? Entonces, ¿qué van ustedes a características que van a precisar? Primeramente, ubicación anatómica. Yo creo que ya está por demás que les explique. La ubicación anatómica es fundamental para evaluar el área, obviamente, correspondiente del sistema del ganglio. El número de ganglios, obviamente, que pueden ser únicos o pueden ser múltiples, ¿no es cierto? La forma y dimensiones, fundamentalmente, pagamos en centímetros, teniendo en cuenta los dos ejes, longitudinal y transversal, ¿no es cierto? Hay que hacer características de la superficie, una vez que parte un ganglio, hay que ver cómo está la superficie. Desde ese punto de vista, la superficie puede ser regular o la superficie puede ser irregular. Inclusive la superficie puede ser inclusive nodular. Otra característica, ver la consistencia. La consistencia obviamente es variable, ¿no es cierto? Desde una consistencia elástica, semejante a la sensación que ustedes pueden tener cuando se presionan, ¿no? La punta de la nariz, ¿no es cierto? Que es una consistencia elástica, y esa consistencia puede variar desde una consistencia blanda, ¿no es cierto? E inclusive renitente, como cuando uno palpa un globo lleno de agua, ¿no? En ese caso significa que el ganglio de alguna manera tiene contenido, ¿no es cierto? Probablemente un ganglio supurado, una adenitis supurada, probablemente va a tener ese tipo de características. Eso se llama renitencia, señorita. Renitencia se llama eso, ¿no es cierto? ¿No? Y en el otro extremo, el ganglio puede tener una consistencia incrementada y de diversa naturaleza. Desde una consistencia de tejido fibroso, consistencia fibrosa,
¿no? Puede ser de consistencia, inclusive como una piedra, consistencia pétrea, ¿no es cierto? Entonces, estas consistencias son fundamentales. Acuérdense ustedes que el ganglio inflamatorio generalmente es un ganglio elástico, ¿no? Y de consistencia a veces disminuida cuando está, como digo, supurando. Los ganglios neoplásicos fundamentalmente son de consistencia dura, son de consistencia leñosa o de consistencia inclusive pétrea, como piedra. Y lo fundamental es que no duelen. La otra característica, obviamente, que tienen que valorar es la sensibilidad. Dolorosos los ganglios inflamatorios, no dolorosos los ganglios neoformativos. Igualmente, agarren ustedes el ganglio y traten ustedes de desplazar sobre los planos profundos, ¿no es cierto? Un ganglio inflamatorio permite el desplazamiento del plano profundo. Un ganglio neoplásico, ¿no es cierto?, tiene tendencia a infiltrar el plano profundo. Entonces, cuando ustedes tienen un cáncer de mama, por ejemplo, un procedimiento que van a hacer ustedes en la exploración de la mama, ustedes van a agarrar la tumoración y van a tratar de desplazar. Si no se desplaza, Dios mío, significa que es un ganglio infiltrante, que está infiltrando la fascia pectoral e inclusive puede estar infiltrando el busto, ¿no es cierto? Entonces un ganglio o un tumor que se desplaza significa que no está infiltrando el tema de los tejidos profundos. Pero así como hay infiltración o hay movimientos sobre el plano profundo, también hay movimientos sobre planos superficiales, o sea, movimientos sobre la piel, ¿no? En el movimiento sobre la piel, generalmente los procesos inflamatorios más son los que impiden el movimiento de la piel, ¿no es cierto? En cambio, en los neoplásicos, lo profundo es lo más convincente, la fijación a planos profundos. La movilidad, entonces, con respecto al plano superficial, a plano profundo, y nunca se olviden ustedes, entonces, los cambios de la piel suprayacente que ya les he mencionado. En ocasiones, inclusive cuando hay supuraciones, como en la escrófula, el ganglio puede aperturarse espontáneamente, ¿no? Y esa apertura espontánea, ¿no?, recibe el nombre de fístula. Se puede fistulizar y puede drenar diversos tipos de material. En el caso de una adenitis tuberculosa, drenará pues, un líquido gaseoso. Si es una adenitis de tipo bacteriana, probablemente drene pus, ¿no? Y de esa manera, obviamente, podemos hacer una aproximación de lo que está pasando con el ganglio. Sigue, por favor. Este es el gran problema que tenemos siempre cuando estamos frente a un crecimiento ganglionar. Es decir, si el ganglio es inflamatorio, es un ganglio neoformativo. Y aquí tienen ustedes un resumen de las características que les he mencionado. Tanto el número como el tamaño no tienen ninguna importancia, pero las características de la consistencia, las características de la superficie, la sensibilidad y la movilidad son categóricas. Entonces, por favor, cuando tengan ustedes un ganglio, pues, es el trabajo de hacer la descripción de esta manera, porque la única forma de poder más o menos imaginarse qué es lo que está pasando con su paciente. ¿Correcto? Pasa, por favor. Les he mencionado que los ganglios están distribuidos en diversas áreas. Obviamente hay que familiarizarse con las áreas. Acá ustedes tienen primeramente los ganglios localizados en la cabeza. Obviamente hay que explorar en orden para que no tengan problemas, ¿no es cierto? En la cabeza tienen ustedes 6 etapas para la exploración. Primeramente examinarán ustedes la de la base del cráneo, o sea, los ganglios suboccipitales. Examinarán los ganglios preauriculares, los retroauriculares, los submaxilares, los submentonianos, etcétera, etcétera, todos los que están mencionados ahí, a través del procedimiento que les he mencionado, solamente de una palpación leve y describiendo las características del ganglio crecido que ustedes acaban de encontrar. A nivel, obviamente, de la zona submaxilar, obviamente pueden encontrarse también ganglios, obviamente, y también a nivel de las submaxilares y submentonianos. Nuevamente, recuerden ustedes que el drenaje es regional. Encuentran ustedes un ganglio en un sitio determinado, exploren la región correspondiente porque es la responsable del crecimiento del ganglio. Pasa, por favor. Ganglios cervicales, tienen ustedes ahí una gráfica que ya lo van a ver con más tranquilidad, de repente en la copia que van a tener. Pasa, por favor, otro. Ahí tienen ustedes la distribución, los ganglios cervicales superficiales, ¿cierto?, que están por delante del esternocleidomastoideo, los ganglios posteriores a lo largo del borde anterior del músculo trapecio, ¿no?, los cervicales profundos que están por debajo del esternocleidomastoideo, ¿no es cierto?, y los supraclaviculares, ¿no es cierto?, que están obviamente por encima de la clavícula, y como mención especial del famoso ganglio del Virchow, que ya les he mencionado. ¿Sabes? Supraclavicular izquierdo, no derecho. Supraclavicular izquierdo. Pasa, por favor.
En las axilas, vean ustedes que la axila es un cono truncado, en consecuencia, tiene una pared externa, una pared interna, una pared anterior, una pared posterior y un ápex, un fondo. Entonces, la palpación obviamente tiene que hacerse en todas estas áreas, ¿cierto? Obviamente hay que ubicarse definitivamente. A veces los chicos les digo que examinen, obviamente examinan bien la cara externa, pero para examinar la cara interna hacen una maniobra y ya parece, lo llama malabaristas, ¿no es cierto? Obviamente tienen que cambiar de mano para poder examinar adecuadamente, ¿correcto? Entonces, como he mencionado, que aparte de ustedes que conozcan los signos, los síntomas, en la parte del curso existe un capítulo que se llama semiotecnia, o sea, las técnicas para la exploración, ¿no? Uno puede palpar, uno puede, o sea, hacer estímulos dolorosos de diversa manera, obviamente eso no es problema, ¿no? El problema es hacer con estilo, ¿no? Y precisamente para eso hay técnicas para palpación. En este caso, cada área exige una tecnología diferente. Sigue, por favor. Bueno, hay un ejemplo ahí de los cambios en la cadena de los cambios cuando se trata de la mama. ¿Otra? Muy bien, simplemente sigue. Las características que he mencionado. Y la región poplitea. La región poplitea obviamente tienen ustedes dos alternativas para poder examinar. Pero primeramente, el paciente obviamente tiene que estar con las rodillas semiflexionadas, ¿no es cierto? Y un punto de referencia es el ligamento inguinal, ¿no es cierto? Y los ganglios pueden estar por encima o por debajo, ¿cierto? De esa manera, ustedes van a encontrar, que los ganglios obviamente pueden tener ganglios inguinales superficiales o superiores, ¿cierto? Y ganglios inferiores, ¿cierto? Los ganglios inguinales superiores e inferiores, y la zona más profunda de la ingle, pueden tranquilamente hacer referencia. Pasa, por favor. Otra técnica, miren ustedes ahí están las ubicaciones, es trazar una línea vertical por el centro de la arcada inguinal, ¿no es cierto? Y otra línea transversal y originar 4 cuadrantes, ¿no es cierto? Y obviamente describir los ganglios dependiendo del cuadrante. Por ejemplo, en el cuadrante superior interno, cuadrante inferior externo, y de esa manera ustedes identifican la localización del ganglio correspondiente. Pasa, por favor. En los genitales hay que tener en cuenta dos cosas simplemente, ¿no es cierto? Los genitales obviamente se dividen pues, en genitales externos y genitales internos, ¿ya? Entonces yo creo que una forma fácil, para que no se olviden ustedes, los genitales internos, ovarios, etcétera, drenan a ganglios dentro de la cavidad abdominal, ¿ya? Solamente los genitales externos, parte de la vulva, parte de lo que se llama de la vagina, tercio anterior, solamente ellos pueden realmente comprometer los ganglios inguinales superficiales. ¿Correcto? Yo les pregunto, el paciente que tiene un cáncer de vulva, ¿no es cierto? ¿Los ganglios comprometidos serán los ganglios inguinales profundos? Ustedes me dirán que no, ¿no es cierto? Y están muy bien, porque lo que se compromete son los ganglios superficiales. Los genitales profundos, obviamente, drenan a la cadena ganglionar interna, ¿no es cierto? Drenan a los ganglios pélvicos y a los ganglios paraórticos, ¿no es cierto? Solamente la vulva y el tercio inferior de la vagina sí drenan a los ganglios inguinales. ¿Otro? Pero no todo lo que ustedes creen que es un ganglio necesariamente tiene que ser. Hay cosas un poco raras, obviamente, que se les puede pasar a cualquiera, ¿no? Ustedes como médicos generales que se están formando, pues no hay ningún problema. O siempre ustedes a veces pecan un poco por exceso, pero tranquilamente puede haber algunas patologías que pueden tranquilamente confundir con crecimientos ganglionares, ¿no es cierto? Un hemangioma, obviamente un quiste de hendidura branquial, quiste de conducto tiroglosio, laringocele, divertículo esofágico, enfermedad tiroideas, etc. Inflamación de las parótidas. Uno tranquilamente a veces no saben si están crecidos los ganglios preauriculares o simplemente es un crecimiento de parótida, ¿no es cierto? Lógicamente puede tener alguna duda, qué sé yo. Definitivamente para eso obviamente uno trabaja en equipo y obviamente llama a una persona que conozca un poco más el asunto. Otro, por favor. Algunas características o algunos ejemplos clínicos que ustedes pueden encontrar. Uno de ellos es las adenitis agudas. ¿Qué es una adenitis aguda? Simplemente es una inflamación aguda del ganglio, ¿correcto? Y acuérdense ustedes, si ustedes se acuerdan de la anatomía básica de lo que les he mencionado, primero hay capilares linfáticos, hay vasos linfáticos y hay ganglios, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay una adenitis,
aguda, o sea, producida por un germen, obviamente, con de tipo curativo. Entonces, lo primero que se va a producir, obviamente, de repente, en la parte distal de donde viene, se pueden inflamar los capilares linfáticos. Y cuando se inflaman los capilares linfáticos, dan un aspecto a la piel como si fuera, pues, obviamente, un empedrado, como si fuera un retículo, como si fuera una red, una malla. Por eso se llama linfangitis reticular. Pero ya cuando agarran los vasos grandes, obviamente, el vaso grande aparece rojo como un hilo, ¿no? Que se extiende desde la zona inflamada hasta el ganglio donde está drenando. Eso se llama linfangitis troncular, ¿correcto? Y cuando el ganglio ya está grandazo, está inflamado, obviamente, eso se llama, obviamente, adenitis. Y una adenitis, obviamente, aparte de las características que les he mencionado, obviamente va a tener la tríada inflamatoria que ustedes conocen, la famosa tríada de Lewis, ¿cierto? Dolor, calor, rubor y obviamente el tumor que están palpando, ¿no es cierto? Ya no es tríada, sino es tetrada, ¿no es cierto? Y obviamente, si les he mencionado, si el ganglio, obviamente, no solamente se inflama, sino supura, o sea, forma pus, el ganglio se va a transformar, entonces, en una estructura que cuando presionan ustedes se deprime semejante a un globo lleno de agua. Ese fenómeno se llama fluctuación. Entonces, en esa situación, ya cuando ustedes sean internos, probablemente lo primero que van a hacer ustedes, van a agarrar una jeringa, van a hacer una punción y van a aspirar y probablemente van a encontrar ustedes, obviamente, en esta condición, de repente, pus. ¿No es cierto? Entonces, eso se llama adenitis supurada. Y cuando a veces la adenitis supurada no solamente se circunscribe al ganglio, sino compromete el tejido celular subcutáneo subyacente, entonces recibe el nombre de adenoflemón. Otra que van a tener ustedes, ya les he mencionado y no lo voy a repetir más, es la famosa adenitis tuberculosa, con la secuela, las crópulas que he mencionado. Otra por favor, ¿cierto? En la sífilis, obviamente, el ganglio comprometido, obviamente, son los ganglios inguinales. Así que acá la desgracia, obviamente, es que los ganglios son completamente indoloros. Y segundo, se autolimitan. Pasado un tiempo, obviamente, el ganglio remite y obviamente el paciente tranquilamente de repente pasa a una fase latente asintomática, ¿no? Entonces, eso es la desgracia de repente el antecedente de contacto sexual seguramente puede ser orientador para esta situación. Lo cual no ocurre, ¿no es cierto?, con otra enfermedad de transmisión sexual que ustedes conocen como el nombre de enfermedad de Nicolás Fabry. En el paciente con Nicolás Fabry, los ganglios comprometidos son los mismos, pero la diferencia es de que en estos casos los ganglios supuran, se aperturan y drenan, ¿cierto? Y obviamente son dolorosos, ¿cierto? Entonces, eso es característico de la enfermedad de Nicolás Fabry. En la mononucleosis infecciosa les he mencionado frente a un cuadro sistémico de malestar, fiebre, escalofríos y crecimiento ganglionar, especialmente de las cadenas cervicales, acompañado de una faringitis intensa, obviamente, ¿no? Y que muchas veces también está acompañado el crecimiento del hígado y del vaso, obviamente configura lo que se llama un síndrome mononucleósico. Puede ser una mononucleosis infecciosa o también puede presentarse un cuadro más o menos semejante en la infección por HIV, ¿no es cierto? Entonces, en estos casos, obviamente, es importante tener en cuenta este tipo de características. Pero los ganglios no solamente pueden inflamarse, sino también pueden hacer asiento de enfermedades neoplásicas, ¿cierto? Entonces, la neoplasia primaria de los ganglios se denominan linfomas, ¿no es cierto? Con dos formas grandazas que ustedes conocen, el linfoma de Hodgkin y el linfoma no Hodgkin, ¿cierto? Pero además, el ganglio, obviamente, como he mencionado, puede tranquilamente ser asiento de células neoplásicas que se desplazan de un área a otra. Estamos frente a los ganglios neoplásicos metastásicos. Muy bien, en estos casos, obviamente, ustedes lo primero que tienen que hacer, de repente, como complementación de ese estudio, obviamente que es tema del idioma de la clase, es recurrirán de repente a una biopsia ganglionar para determinar exactamente la naturaleza del ganglio. Muy bien. Otro, por favor. Finalmente, el linfedema, que ya ha sido mencionado el linfedema. Obviamente el linfedema simplemente es la acumulación de un líquido, obviamente el intersticio, ¿no es cierto?, que tiene pues una cantidad bastante intensa de líquidos, ¿no es cierto?, y de células, poca cantidad de proteínas,
y que se debe a un bloqueo de la circulación linfática. Este bloqueo de la circulación linfática puede ser congénito, que hay linfademas congénitos, o lo más frecuente que van a encontrar ustedes son los linfademas llamados adquiridos, que pueden ser inflamatorios o neoformativos. ¿Cierto? El linfedema, entonces, obstrucción de los vasos linfáticos y acumulación de la linfa en el tejido celular subcutáneo, obedece a una falla o una insuficiencia del sistema linfático. Entonces, y las consecuencias que son aumento de tamaño de la extremidad correspondiente, ¿no es cierto?, semejante al edema convencional, con borramiento de los pliegues, borramiento de los relieves óseos, e inclusive en los casos en los cuales hay un linfedema crónico, ¿cierto?, la extremidad crece enormemente, ¿no es cierto?, semejante a la pata de un elefante, ¿no? Y eso se llama elefantiasis. Muy bien, esa es la elefantiasis, ¿correcto? Enfermedades, por ejemplo, pues con la filariasis, obviamente, que no tenemos obviamente en nuestro medio, pero tranquilamente puede venir, ¿no es cierto?, situaciones en las cuales las enfermedades son tremendamente intensas y graves. Otro, por favor. Esta es la fisiopatología del linfedema, ¿no es cierto? El linfedema no solamente produce la acumulación de los linfas, sino esta linfa acumulada, ¿no es cierto?, va a determinar una acumulación de fibroblastos, adipocitos y macrófagos, va a originar una respuesta inflamatoria, o sea, que va a fibrosar, ¿no es cierto?, y finalmente ocurre una cicatrización de una fibrosis, y obviamente, como el mecanismo defensivo está alterado, estos pacientes generalmente vienen con cuadros infecciosos a repetición, ¿cierto? Y el linfedema, a diferencia del edema que ustedes van a escuchar de repente en semiología del celular subcutáneo, se caracteriza por ser un edema duro, que no deja fovea, ¿correcto? A diferencia de los otros edemas que dejan fovea, que son edemas planos. Otro, por favor. Ahí está la clasificación que les he mencionado, lo dejo para que ustedes vean. Definitivamente ya esto, cuando uno quiere hacer el diagnóstico etiológico, definitivamente, ¿no? Entonces nunca dejen de pasar ustedes estas posibilidades. Siempre, por más ayuda que tengan ustedes, la información clínica es fundamental. Pasa por favor, finalmente, ¿no es cierto? Esto es lo que van a preguntar en la semiología del linfedema, ¿cierto? Compromete generalmente los miembros inferiores, o también tiene esos miembros superiores, dependiendo de la zona comprometida. La piel es de color terrosa, dura, no depresible, semejante al caucho, ¿no? Este signo de Kaposi-Steiner, ¿no es cierto? Es una sensación como que empiezan agarrando ustedes un caucho, ¿no es cierto? Hay un aumento de la descamación de la piel, aumento del tejido que se llama descamativo, el paciente tiene hiperkeratosis, ¿no es cierto? La linfa puede abrirse, ¿no es cierto?, puede drenar, entonces drena un líquido pues, lechoso, ¿no es cierto?, eso se llama una linforrea o microcristasia, y obviamente en las fases iniciales puede ser doloroso, y posteriormente obviamente se torna indoloro. Otro. Este es el famoso ganglio del bicho, también ustedes se lo han dicho, es un ganglio neoplásico, supraclavicular izquierdo, ¿cierto?, y es sugestivo de una neoplasia, sea de procedencia gástrica o de procedencia del aparato respiratorio. Bueno, esa es la información que quería dejarles, ojalá que sea de provecho. ¿Preguntas? Entendí, entonces.